Hemos llegado al segundo punto bajo los fundamentos bíblicos, y es el mandato bíblico para la plantación de iglesias. Ya hemos estudiado algunas de las razones prácticas, pero las razones prácticas solo llegan hasta cierto punto. Ahora, hemos hablado de este primer punto acerca de lo central que yo creo que es la plantación de comunidades del reino para la Missio Dei. Pero vamos de forma más cercana a lo que yo llamo el mandato bíblico. Algunas personas piensan, bueno, hay un mandamiento de hacer discípulos en la Biblia, pero no hay ningún mandamiento de ir a plantar iglesias. Entonces, ¿es la plantación de iglesias en realidad tan importante? Yo creo que lo es. Si vemos en la Biblia, podemos decir que sí, la plantación de iglesias es muy central. Primeramente, la plantación de iglesias está en continuidad con el cumplimiento de la historia de salvación. Y con esto me refiero a lo que ya hemos mencionado. Dios, de forma continua en toda la Biblia, hemos visto cómo trabaja con un pueblo. Y Él nos ha llamado para crear este nuevo pueblo en el Nuevo Testamento. Y uno de los cambios dramáticos del Antiguo al Nuevo Testamento es ese cambio de un grupo centralizado siendo el pueblo de Dios. El pueblo de Israel vivían en su tierra, tenían una identidad nacional, tenían el templo, tenían una alabanza centralizada, tenían la ley. Y ellos debían atraer a las naciones hacia ellos, debían manifestar el reino de Dios como una nación. Y las naciones debían ver a Israel y decir, ¿quién tiene un Dios como el del pueblo de Israel? Pero hay un cambio dramático en el Nuevo Testamento que incluso los discípulos al inicio no entendían. ¿Se acuerdan de lo que Jesús le dijo a la mujer en el pozo? Ella le hizo una pregunta a Jesús. Le dijo, ¿qué montaña es la adecuada para nuestra adoración? Porque ella era samaritana y los samaritanos adoraban en una montaña, los judíos adoraban en otra montaña, en Jerusalén, el monte Sión, el templo. Ella estaba preocupada por la localidad de donde debían adorar. ¿Y recuerdan lo que Jesús le dijo? Le dijo, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. El Padre busca personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Si ven, la montaña, el lugar de adoración, no va a ser esencial. Él estaba deseando que llegue ese día en el que el Evangelio y el pueblo de Dios se esparcieran y ya no estuviesen centralizados, pero que se convirtieran en un movimiento del pueblo de Dios entre todos los pueblos. Y esto es lo que pasó en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino y los discípulos hablaban otros lenguajes, ellos estaban compartiendo el Evangelio en lenguajes paganos, mostrando que ni siquiera el lenguaje hebreo sería importante. De hecho, hay un dato importante que muchas veces ignoramos. El Nuevo Testamento no está escrito en el lenguaje de Jesús. Jesús hablaba arameo. Y decimos, un momento, yo quiero las verdaderas palabras de Jesús, no quiero una simple traducción, quiero las palabras reales de Jesús, ¿verdad? Pero solo hay ciertos lugares en el Nuevo Testamento en el que tenemos las palabras en arameo que Jesús usó. Pueden recordar dónde están cuando Él estaba en la cruz y el Nuevo Testamento dice, Elí, Elí, lama sabactani, donde dice, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Solo algunos lugares donde tenemos las palabras en arameo de Jesús. Bueno, lo que se nos está diciendo es que el Evangelio es para todos los pueblos ahora. No está limitado solo para el pueblo de Israel, no está limitado ni por el lenguaje de su fundador. Eso es muy diferente del Islam, donde no se permite que se traduzca el Corán desde el árabe. Sin embargo, el evangelio que tenemos, el único evangelio que tenemos es un texto ya traducido. Ahora, lo que esto significa es que conforme progresa la historia de la salvación, con Dios llamando a Abraham y diciéndole vas a ser una bendición para todas las naciones, Él forma el pueblo de Israel. Ellos se suponía que sean una bendición para las naciones. Él les dice, se suponía que sean mis siervos, pero me han fallado y ahora voy a enviar un verdadero siervo que sea luz para las naciones. Y ese era el Mesías, Jesús el Mesías, se convertiría en la luz para las naciones, pero de ahí Pablo dice acerca de sí mismo y de Barnabas, nosotros, la iglesia, es ahora la luz para las naciones. Él cita ese mismo pasaje. Entonces lo que estamos viendo es que Dios siempre ha estado trabajando a través de un pueblo, pero ahora en la actualidad, Él espera que ese pueblo se esparza por toda la tierra.
Y tenemos la visión del Apocalipsis. En Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, Apocalipsis 7, 9 y 10, donde dice que el Cordero es digno de alabanza porque pagó el rescate de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Entonces nosotros somos parte de ese movimiento ahora que el Evangelio se dispersa. ¿Y dónde está el templo ahora? ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos piedras vivas. Nosotros somos el templo de Dios ahora. Donde sea que el pueblo de Dios se reúne, nosotros somos esas piedras vivas. Pedro es quien usa ese lenguaje, que están siendo construidas en un templo de alabanza. Eso es quien nosotros somos como la iglesia. No es un templo en Jerusalén. No es un lugar particular. No está en un grupo étnico o una sola lengua. Donde sea que el pueblo nuevo de Dios se reúne, ahí está el templo. Ahí está la verdadera adoración. Ahí está el pueblo de Dios. Ahora esa es la iglesia. Y esas iglesias deben ser plantadas y existir en todo pueblo. Entonces la plantación de iglesias está en continuidad con la corriente del movimiento de Dios y la historia de la salvación. Y deseamos que llegue ese día en el que habrá personas de cada pueblo, nación, tribu y lengua quienes han sido redimidos. Además, Cristo ama la iglesia y se entregó por ella. Encontramos esto en Efesios capítulo 5. Cristo ama a la iglesia y se entregó por la iglesia. Él quiere construir la iglesia. Recordemos, esto es lo que Él le dijo a Pedro en Mateo 16. Le dijo, tú eres la roca. Y en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús mismo es el verídico plantador de iglesias. Jesús mismo es el constructor de la iglesia. Así que si alguien dice, plantación de iglesias, no estoy seguro. Jesús construyó una iglesia y yo quiero hacer lo que Jesús hace. Yo quiero ser su instrumento y hacer lo que Jesús quiere hacer. Este es su negocio. Entonces, cuando hablamos acerca de la plantación de iglesias siendo parte de la misión de Dios, es parte de la misión de Jesús porque Él dijo, yo construiré mi iglesia. Y por supuesto, en Efesios 5, donde los esposos son exhortados a amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Ahora, a veces, como hemos dicho antes, se ha dicho que la plantación de iglesias es una de las más eficientes maneras de evangelizar. Y puede que sí. Pero Jesús ama a la iglesia. No, la iglesia no es solamente un método de evangelismo. Jesús ama a la iglesia. Él la está perfeccionando, la está embelleciendo. En este lado del cielo, la iglesia no siempre está muy bonita. La iglesia necesita un poquito de trabajo, de maquillaje, de limpieza. Pero Jesús está embelleciendo la iglesia. La está preparando para ese gran día de boda. Y debemos ser un poco cuidadosos de ser a veces muy críticos en cuanto a la iglesia. A veces la gente es muy negativa acerca de la iglesia. Y les digo esto, a mí no me gusta cuando la gente habla negativamente o críticamente acerca de mi esposa. Y yo no creo que Jesús aprecia cuando hablamos de forma crítica acerca de su novia, la iglesia. Eso no significa que no trabajamos para hacer que la iglesia sea un mejor lugar, pero la iglesia es la novia de Cristo. Él la ama y nosotros estamos construyendo y expandiendo la iglesia. Eso es algo muy cercano al corazón de Jesús, porque la iglesia es la novia de Cristo. La gran comisión en Mateo 28 no nos envía de forma explícita a ir y plantar iglesias, pero sí implica la plantación de iglesias, involucra la plantación de iglesias para hacer eso. Entonces se nos dice que debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos a obedecer todo lo que se nos ha mandado. Ahora, ¿cómo hacemos eso sin la iglesia? Primeramente, incluso el bautizo en sí es una señal de inclusión dentro del nuevo pueblo de Dios. En 1 Corintios 12 habla de que debemos ser bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, incluso el mandato del bautismo se convierte en una identificación con el cuerpo de Cristo. El mandato de bautizar a otros es la inclusión dentro de esta nueva comunidad.
El bautismo en sí tiene muchos significados, la idea de la purificación con el lavamiento de nuestros pecados, morir a la vida anterior para resucitar en una nueva vida. Pero el bautismo también indica que ahora somos incluidos en la nueva comunidad del pueblo de Dios. Entonces, incluso el mandato del bautismo, de manera implícita, tiene la idea de la inclusión dentro de una nueva comunidad. Y para ser discípulos que obedezcan lo que Jesús nos mandó, necesitamos unos a otros para hacer eso. No podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo en aislamiento. Debemos hacer eso en comunidad. Entonces, incluso la Gran Comisión en Mateo 28 implica la necesidad de comunidad y de la iglesia. ¿Te has beneficiado de nuestro ministerio educativo? ¿Has encontrado útiles y relevantes los vídeos de TVS? Por favor, considera apoyarnos en oración y a través de donaciones. Para más información, visita tvsseminary.com. El libro de Hechos demuestra que las nuevas iglesias son el resultado normal y necesario del evangelismo y las misiones bíblicas. A todo lugar a donde el apóstol Pablo fue a predicar el evangelio, ¿qué pasaba? Los creyentes se reunían en comunidades, porque nos necesitamos unos a otros. No podemos existir en aislamiento. Entonces, para ser discípulos, debemos reunir a las personas en comunidades que llamamos iglesias. Solamente sabemos de un par de instancias en donde el evangelio fue predicado, pero no se crearon nuevas iglesias. Pero incluso ahí no podemos estar seguros. ¿Recuerdan ustedes cuáles son esas instancias? Piensen por un momento. Una fue el encuentro con el eunuco etíope. Pero la tradición dice que el eunuco etíope que creyó y fue bautizado, la tradición dice que él llevó el evangelio a Egipto, al norte de África, y empezó un movimiento allá. Entonces, después de un tiempo, hay una gran posibilidad de que sí se convirtió en una iglesia. Y de ahí, Pablo en Atenas. Se nos dice que solo habían unas pocas personas que creían en Atenas y no hay una mención de una iglesia en Atenas en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Entonces, no sabemos con seguridad. No hay ninguna mención explícita de una iglesia, pero en cada otro lugar donde se predica el evangelio, se crean iglesias. Entonces, esto se convierte en un aspecto muy importante. Una cosa interesante de cómo la gente llega a la fe en Cristo. Ellos entran a una comunidad. Lo vemos en el inicio de la iglesia en el libro de Hechos. Vemos, por ejemplo, en Hechos 2. Encontramos que en Hechos 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En algunas traducciones de la Biblia incluso añaden las palabras, se añadieron a la iglesia ese día. En otras palabras, ahí mismo dice, cuando la gente se bautizaba, ellos eran añadidos a la iglesia. Y después, en Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, gramáticamente, en griego, eso es un presente participio, los que habían de ser salvos. En otras palabras, conforme se iban salvando, el Señor los iba añadiendo a la iglesia. A veces tenemos esta idea cuando alguien dice, bueno, a mí me gusta Jesús, pero no me gusta la iglesia. O puedo ser cristiano, pero no necesito la iglesia. Pero las Escrituras nos dicen que conforme tú eres salvo, Dios te pone en una iglesia. Él te añade a una comunidad. Sería muy excepcional que eso no pase. Entonces, Dios mismo pone a nuevos creyentes en una comunidad. Por cierto, la palabra griega que se traduce se añadieron es prostíthemi, que es en realidad un término técnico. Incluso en la comunidad judía, ni siquiera entre cristianos, la comunidad judía usaba esa palabra prostíthemi para describir de forma técnica cómo un prosélito o un gentil se convertía en judío, que eran añadidos a la comunidad judía. Y en el Nuevo Testamento toma esa misma palabra para decir ahora Dios los añade a la nueva comunidad, la iglesia. Entonces, es un detalle interesante de las Escrituras que subraya esa idea de que Dios
toma a las personas y una vez que llegan a creer en Cristo, son añadidos a la iglesia.